Mi propósito es grabar la clase, así que peínense, porque además les voy a pedir que pongan el video, porque me interesa por lo menos mirarles la cara. Cuando estamos en el aula, habitualmente al final del cuatrimestre empiezo a relacionar cara con nombre, así que en este caso va a ser peor. Acá me sale un cartelito diciendo que mi micrófono parece estar ruidoso. ¿Está ruidoso mi micrófono? Buen día. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, perfecto se escucha. Buenísimo. Yo le tenía muy poca fe al Jitsi, tengo que decirles, porque el cuatrimestre pasado los intentos que hicimos en la cursada fueron un fracaso. Pero bueno, buenísimo. Cuanto mejor, mejor. Quisiera verificar si esto está grabando. Sí, está grabando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo sabes? Porque aparece que Carlos Hudson ha iniciado la grabación y además aparece el rec arriba. Ah, el redondelito este de arriba, buenísimo. Sí. El tema es que me salió un cartel que dice que me lo va a guardar en el Dropbox de mi mujer. Así que tendré que ver si ella usa Dropbox. Así que bueno, después veremos. Tengo que acostumbrarme a que si grabo decir menos pavadas también, para que parezca seria la cosa. Si son los compañeros que se suman sin participar de la sesión sincrónica van a decir, estuvieron paviando toda la clase esto. Bueno, ¿cómo les trata? Mientras tanto, mientras esperamos a los compañeros, cuéntenme cómo están sobreviviendo a la pandemia. Loca. ¿Loca? Me volví loca completamente. ¿Por qué? No, en realidad yo ahora la llevo bien porque ya arranqué a laburar, así que ya no estoy tan confinada. ¿Dónde trabajas? De niñera. De niñera. Claro, por lo menos tenés otra familia que ver, además de la propia, ¿no? Claro. Otras dos criaturas que están confinadas son preciosas cuando se ponen alteradas. Les pasa a todos, che. Sí. Un niño. ¿Qué estás, escuchando la radio o es la tele? La tele. Se escucha la Libertadora nomás de fondo. Noticia de Boca. Sí, no sé qué vamos a hacer, Con medio equipo. Quedaron 14 sin COVID en Boca. ¿Es de Boca usted, profe? Sí. Vamos, todavía. Igual, la verdad, tengo que decir la verdad. Simpatiza. No me importa el fútbol hace un tiempo. Cuando era adolescente me reventaba palos y todo eso, pero ahora ya, ya se me pasó. Es culpa de la historia, chicos. Todas las cosas que los apasionaban y que los llevaban a enfrentarse con otros empiezan a valer menos, a decir, bueno, no era para tanto. Y también los años. Bueno, a ver, empezamos, son las 14:05, recién hubo como una magia de que entraba uno más, pero no, lo único que hacen es bajarse. Prendan las cámaras un segundo después, si se pone espeso, si se pone denso, las cortamos digamos, en función de la eficiencia del sistema.
Bien, ahí. Yo la verdad es que cada vez estoy más viejo y cada vez los conozco menos a los estudiantes que van viniendo. Antes los tenía al menos de vista a todos. Pero bueno, ahora se ve que ya menos. Cuéntenme, ¿pudieron acceder al video de la clase de este hombre, de Koselleck? ¿No? ¿Sí? Sí, yo pude acceder, Sí se no puede. lo vi, No lo vi. pero abrí los dos links, no lo pude. Abrí los dos links y me cargó todo y lo vi. Buenísimo. Accesible. Buenísimo. Sí se puede acceder, pero como mi compañero yo tampoco los pude ver. Bien. Sí, pasa eso con estos dispositivos, ¿no? Por ahí les pasó el cuatrimestre pasado que como las cosas quedan acá y uno las puede ver cuando quiere, por ahí a veces se estiran los plazos. Intenten que no les quede para el final porque si no después se pierden la oportunidad de conectarlo con la dinámica de la cursada. ¿Alguien los pudo ver? No, nadie. Bueno. Un poquito, ¿estás hablando con nosotros o no? ¿Quién? Bueno, un poquito esos videos, así a modo de súper resumen, eran para pensar cómo se entra a modificar la forma de percibir ciertos conceptos en un periodo determinado y cómo la historia es un concepto importante en esa transición, ¿sí? Koselleck y todo el grupo con el que trabajaba Koselleck señalaban que entre 1750 y 1850 hubo una transición importante en la que los conceptos también se modificaron al igual que se modificó la economía y al igual que se modificó la sociedad. Entonces, bueno, ese es un punto que es como el núcleo de lo que dice Koselleck. Después está desagregado en el video el resto de los temas que tocan y cómo distintos problemas que se planteaban en la época se iban articulando con esa transformación que describe para el concepto de historia y para los otros conceptos de la vida social, básicamente, ¿no? Y con respecto al texto de la escuela escocesa, los textos lo leyeron porque yo les pregunté por el video, pero no les pregunté por los textos, que es lo importante. ¿Leyeron Koselleck? ¿Leyeron Fontana? Mira, una ya apagó la cámara. Yo pude leer Fontana, a Koselleck no lo leí. Ay, no sé quién habla. Acá Luciana. Ah. ¿Cómo va? Sí, ¿cómo estás? Pudiste leer Fontana. ¿Alguien pudo leer los dos? No, bueno. También, lo mismo que todas las cursadas. Esto pasa en todas las cursadas, las presenciales, las no presenciales. Nos vamos tirando para el final del cuatrimestre las cosas, diciendo, bueno, después cuando pueda, cuando tenga tiempo. Obviamente que todos tenemos vida y todos tenemos complicaciones para desarrollar las cosas, pero la recomendación siempre es que no dejen para el final porque después se hace mucho y sobre todo se hace complejo. Que a esta altura ya los temas son complejos y en general en historiografía lo que pasa es que el primer parcial, cuando tenemos cursadas presenciales, es un golpe muy fuerte, porque ustedes vienen así livianitos, ustedes no, digamos, los estudiantes vienen así livianitos y agarran el material la última semana antes del parcial y no les alcanza. Esa es la triste realidad que nosotros vivimos todos los años corrigiendo los parciales y experimentando los parciales. Entonces las respuestas terminan siendo muy simples, muy básicas y hay unas notas terribles. Una vez tuvimos una experiencia que nos equivocamos y publicamos
la mitad de las notas, es decir, todas las notas por la mitad. Entonces los chicos se asustaron porque era 2.50, 1.50, y fue una cosa brava esa. Pero bueno, por suerte nos dimos cuenta rápido. Es decir, un día después, ¿no? Mientras tanto los chicos estuvieron el domingo sufriendo, pensando que habían desaprobado todo. Y solo habían desaprobado 3/4. Bueno, no, mentira. Una sola de ustedes respondió que había leído Fontana. ¿Alguien más lo leyó y cayó o...? Bien. Yo lo leí casi todo, no lo terminé, no llegué, pero leí. Ustedes lo conocían a Fontana, ¿no? Yo lo leí también. ¿Quién? ¿Quién dijo yo lo leí también? Bueno, está bien, no importa. Yo lo que pasa es que se me va el audio y vuelve y Está bien. quedó el comentario perdido. Gracias. ¿Lo conocían de antes a Fontana? ¿Habían leído Fontana antes en alguna materia? En Universal Contemporánea es Ajá. en ¿Con torno a qué la lo revolución leen? industrial. Mirá, qué Yo interesante. la verdad que no lo recuerdo. O sea, ¿No? puede ser que haya pasado, pero no lo tenía en el recuerdo, no. Mirá. ¿Y no lo habían escuchado nombrar de otros compañeros o de jornadas o de publicaciones? ¿No lo tenían visto a Fontana? Sí. O sea, así como he escuchado sobre su existencia, sí, pero no recuerdo yo, por lo menos, haber leído un texto. Puede que sí, igual, y no está en mi Bien. recuerdo. Bueno, una de las cosas que yo les decía en el video del otro día era que uno de los pasajes de Koselleck me hacía acordar a Fontana. Porque en un momento, lo repito, ustedes después véanlo en el video. Obviamente lean primero Koselleck, les va a servir más el video si leen antes. Cuando Koselleck describe algunas intervenciones de Marx en ese debate que comprende ese periodo que va entre 1700 y 1850 más o menos, es decir, es la consolidación en ese tránsito de la consolidación de la historia desde un relato de adulación al príncipe, de adulación a los líderes y a los jefes, a convertirse en una herramienta del análisis social. Bueno, se preguntan qué es la historia, surge el concepto que nosotros también conocemos por la década del 90, que es el concepto del fin de la historia, qué es el fin de la historia, etcétera, etcétera. Y ahí, cuando se habla de ese tema, interviene Marx, y una de las cosas que dice es, o Marx o Engels, porque parece que al que más le interesaba la historia ahí era a Engels, no a Marx. Pero lo que dicen es que, de alguna manera, yo lo resumía diciendo, si hay proyecto, hay historia. ¿Sí? Y eso a mí me remitía automáticamente al título de este libro, de Fontana. ¿Sí? ¿Cómo es el título? ¿Quién me lo recuerda? Pues yo ya me lo acordaba, pero... Este que dice Historia, Análisis del Pasado y Proyecto Social. Hola. Hola, ¿qué tal? Videos. Porque nos quedamos... Bien. Vamos a ver si metiéndole menos presión al sistema funciona mejor. Bien. Bueno, ahora que yo veo que se están apagando las camaritas,
quiero saber si los puedo escuchar. Entonces, que alguien me diga cómo era el título del libro este que trabajamos hoy. El libro se llamaba Historia, Análisis del Pasado y Proyecto Social. Bien, perfecto. Cuando nosotros cursamos, yo les cuento un poco autorreferencialmente, yo cursé entre fines de los 90 y principios del 2000. Yo entré en la facultad en el 97, ¿sí? Entonces, ya sé que ustedes deben haber nacido en esos años porque nos pasan esas cosas, son millennials. Pero para nosotros habíamos experimentado, habíamos visto un poco la retracción de el progresismo en general y el marxismo en particular después de la caída del muro. Entonces, directamente en el 90 había salido un libro que también mencionamos cuando hablábamos del concepto del fin de la historia, que justamente se llamaba El fin de la historia, que ustedes, ese sí por ahí lo tienen un poco más registrado, que es de un autor norteamericano que se llama Francis Fukuyama. ¿Lo conocen? Sí, ¿no? Blanco y negro, ¿lo escucharon nombrar? Lo escuché nombrar, Melón lo nombra bastante. Melón, claro. Bueno, claro, en aquella época era actualísimo el libro. Ahora ya es un libro viejo, pero era muy provocador porque lo que significaba era, ahora que cayó el muro de Berlín, se cayeron los grandes relatos. Es decir, ahora que ya no está más el marxismo bancado por un aparato estatal superpoderoso, la validez teórica y el proyecto del marxismo se cayó. Y en términos historiográficos, no sé si esto es exactamente así, pero en realidad sí es un poco así desde antes, no desde la caída del muro, pero sobre todo lo que en nuestras latitudes influyó mucho para repensar esa crisis es este mismo libro de Joseph Fontana. El libro originalmente es del 82, pero acá llegó, ya les digo en qué año, bueno, no sé en qué año, pero es un libro en español, pero acá llegó después, obviamente, como todos los libros españoles, y se generalizó la lectura entre fines de los 80 y sobre todo a principios de los 90. Entonces, pensar es como defenderse, como que Fontana se hubiera defendido de un argumento que todavía no se había manifestado, ¿no? Pensar, la introducción de este libro es, la historia no deja de valer porque siempre importa en tanto herramienta de sustento de un proyecto social. Por eso es el título, ¿no? Análisis del pasado y proyecto social. Y es como una forma de refrescar el marxismo para nosotros, a pesar de que el libro haya sido anterior, ¿no? Entonces, bueno, quería contextualizar eso porque fue muy significativo en la década del 90, porque había sido arrasado digamos, el marxismo, había sido muy vapuleado por sus detractores. Después nosotros cuando más adelante en el cuatrimestre, cuando leamos sobre todo, cuando empecemos a trabajar sobre el problema de la historia social, o las transformaciones de la historia social, vamos a trabajar más sobre las formas de presionar al marxismo y las formas de horadar los sentidos comunitarios que se manifiestan desde el neoliberalismo en la academia, ¿sí? Pero bueno, solo acá quería mencionar esto. En el momento álgido de nuestra experiencia neoliberal, vino Fontana a defendernos, a protegernos un poquito, ¿sí? En términos epistemológicos estoy hablando. Y a protegernos con un libro de historiografía.
porque historia, análisis del pasado y proyecto social es un libro de historiografía. Describe, es justamente un libro de historia de la historiografía. Describe cómo se adecuan los distintos discursos históricos al contexto en el que interactúan, ¿sí? Y concretamente nosotros tenemos este capítulo 4, que para el tipo de planteo temporal que nosotros hacemos en la materia es el comienzo, ¿sí? Nosotros nos ubicamos con este capítulo. ¿En qué momento? A ver, ahora cuéntenme ustedes. El que habla, si quiere abrir la cámara también, está buenísimo. De los 3 que admitieron haberlo leído. Acá hay una chica que está muy quieta. Es como este senador que tenía una foto. ¡Ay! Se asustó y se fue. Bueno, ¿alguien me dice algo? Habla más que nada de la escuela escocesa. Bien, ¿y quiénes vienen a hacer la escuela escocesa? Yo anoté los nombrecitos, pero los estoy buscando. Muy bien. Esperen un segundito. Hume. Hume, sí. Hume. Smith. Sí. Gibbon. Ajá. Y no sé si había alguno más porque lo anoté, pero lo perdí por ahí. Sí, hay alguno más, pero los manifiesta como menos trascendente. Esos 3 son como el eje. ¿Qué características tienen? A ver, acá puede intervenir cualquiera porque no tiene que ver exactamente con el texto. ¿Alguien oyó hablar antes de David Hume? Sí, en introducción a la filo. En Introducción a la Filosofía. Muy bien, ¿por qué? ¿Te acordás? Yo no me acuerdo, la cursé hace 20 años. Sí, vas hablando de cuando haces los clásicos de la historia de filosofía, de empirismo, con lo Bien, que es representaciones no, pero esto de los sentidos y la naturaleza humana como expresión de la experiencia propia del individuo. genial, bien, perfecto. Bien, muy bien. Che, ¿oyeron hablar de Adam Smith alguna vez? ¿Alguien? Sí, en economía. Claro. ¿Y qué sabemos de Adam Smith? La riqueza de las naciones, no sé. La riqueza de las naciones, claro. Adam Smith escribió La riqueza de las naciones. ¿Y qué sabemos de Adam Smith y de la riqueza de las naciones? ¿Cursaron economía mayormente? Sí, ¿no? Ahora es como obligatoria. Sí, es obligatoria. Sí, sí, Ah, lo bien. puse. Entonces, todos saben qué pasa con la riqueza de las naciones. No, no me están diciendo. Ahí hay alguien, Diana, que está con el micrófono libre, pero no me está diciendo qué sabe de la riqueza de las naciones. Porque no me acuerdo. Ah, pensé que estabas queriendo decirlo. ¿Quién más No, está? ¿Quién se acuerda algo de la riqueza de las naciones? Chicos, tienen que entender qué pasó con la riqueza de las naciones porque se consiguen mejores trabajos sabiendo eso. La riqueza de las naciones es como la Biblia del liberalismo económico. ¿Sí? Si ustedes interpretan que hay... Ahora, si no estás interviniendo, bájalo al micrófono. Diana, gracias. Porque si no queda el ruidito detrás y puede molestar a los demás. Decía,
la riqueza de las naciones es como la Biblia del liberalismo económico. ¿Mm? Si ustedes utilizan conceptos o escuchan conceptos como la mano invisible del mercado, como división del trabajo, oferta, demanda, todos esos conceptos vienen de Smith. No es que los inventó él. Parece que lo que Smith está haciendo no es una teoría, sino una descripción de lo que está viendo en su periodo. Fíjense que La riqueza de las naciones creo que es de 1776 y es justo en el momento en que está surgiendo o generalizándose el capitalismo, como el capitalismo industrial, ¿sí? Entonces, lo que describe es cómo funciona esa economía. ¿Mm? El mercado de competencia perfecto es un concepto de Adam Smith. Son todos conceptos de él. Entonces es un autor muy importante. ¿Mm? Y el otro que mencionan es Gibbon. ¿Mm? Pero justamente en la memoria social y en el sentido común de la academia también, bueno, Gibbon prácticamente no existe. No lo conocen a nivel social. ¿Sí? Nadie sabe quién es. Si vos le preguntás a tu abuela quién es Gibbon, puede no decirte. Pero si tu abuela fue a la escuela y se acuerda lo que aprendía en la escuela, como le pasa a mi abuela, le pasaba a mi abuela, pobrecita, se murió, que se acordaba todo, le preguntás quién es David Hume y te va a decir más o menos lo que nos dijo Joaquín. O si le preguntás a cualquiera sobre Adam Smith, te va a tirar más o menos estos conceptos que estuvimos mencionando recién, ¿sí? Ahora, sobre David Hume, te va a decir que era un filósofo, ¿sí? Y sobre Adam Smith te va a decir que era un economista. Y sin embargo, acá Joseph Fontana los presenta como historiadores. A ver los que lo leyeron, ¿cómo se articula eso? ¿Se acuerdan qué dice? Porque dice que en su momento están buscando una manera de fundamentación y explicación social más global, como que no se especializan en ninguna, intentan como buscar una ciencia humana general, eh, sin dejar de lado ninguna dimensión, por decirlo así, de la experiencia humana. Bien, eso me hiciste acordar un detalle que no les dije de Fontana. Fontana, a pesar de que es un historiador y que se presenta como un historiador, está todo el tiempo hablando de ciencias sociales. Está todo el tiempo a full con las ciencias sociales, que la historia es una ciencia social, y cuando se refiere a estos pensadores que no se definían a sí mismos, ni son reconocidos en términos sociales ni en términos académicos como historiadores, él los ubica dentro del concepto de cientistas sociales, ¿sí? Entonces, en tantos cientistas sociales, tanto Hume como Smith tienen trabajos de historia. El autor define La riqueza de las naciones como un libro de historia, básicamente, porque dice, es un relato de cómo se conforma el sistema económico en términos sucesivos. Y de Hume también, ¿no? Que dice que, bueno, obviamente el que describiste vos, el de Estudio de la Naturaleza Humana, Tratado de la Naturaleza Humana, es el texto más importante, ¿no? Pero menciona que tiene una historia de Inglaterra que fue su obra más ambiciosa, ¿no? Hay términos que en el texto que a ustedes les requieran contextualización o que hayan perdido,
que no supieran encontrar. A ver, hay algunos conceptos que se corresponden mucho con la historia política inglesa, por ejemplo, esto de los Whigs y los Tories. ¿Los conocen? ¿Los conocían esos conceptos? Bueno, si no los conocían, brevemente, los Whigs son los liberales clásicos y los Tories son los conservadores, ¿sí? Todavía se utilizan esos conceptos. Otro nombre que aparece acá es el de Macaulay, que Macaulay se escribe, que ese sí se considera también historiador, ¿no? Bueno, pero entonces tenemos estos 4 personajes que son Hume, Smith, Gibbon, Macaulay y después menciona otro, hay uno que es gracioso porque dice, bueno, fue un divulgador muy importante, pero realmente no aportó nada. Tiene ese tono polémico, Fontana. Y dice que la forma de hacer historia que tienen estos personajes, la lectura, la interpretación de la historia que tienen, tiene sus particularidades. ¿Se acuerdan a qué se refiere con la forma de hacer historia que muestran? Puede ser que en un momento dice que presentan a la historia como una evolución que lleva al capitalismo. Bien, bien. A ver, démosle más densidad a eso. Está perfecto, va por ahí. Dice también que Hume fue el padre de la escuela escocesa y que el principal aporte fue proponer las etapas del desarrollo humano. Bien, ¿cuáles vendrían a ser esas etapas? El salvajismo, Bien. una sociedad de base agraria. Primero pastoril. Sí. Después agraria. Y bueno, después la industrial. Manufacturera industrial, sí. Perfecto. Bien. Lo que de alguna manera señala acá Fontana es que presentan todos, ¿no? Lo expresa primero Hume, pero después todos lo presentan como si la naturaleza de la evolución humana esté definida por la forma en que desarrolla la economía. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente tenés el hombre primitivo que cazaba. A ver, vamos a buscar las páginas. ¿Te acordás en qué página estaba esa descripción? La 85. La 85, perfecto, justo estoy llegando. Bien. ¿Te animás a leerlo? ¿Quién sos? Candela, Bassani. Dale, Candela. Es más, abrí el micrófono, así te vemos leer. ¿Por qué? El micrófono no, el video, dale. Ahí está, perfecto, buenísimo. Desde el inicio del párrafo. Sí, dale. La aportación más original de Hume al campo de la teoría de la historia, la que hace de él el verdadero fundador de la escuela escocesa, se encuentra ya en sus discursos políticos. Hume parte de una consideración de las etapas del desarrollo humano que aparece estrechamente ligada a las actividades económicas. La primera fase fue la del salvajismo, en que los hombres se dedicaban únicamente a la caza y la pesca. De ahí Bien. se salió, ¿digo? Sí, sí. De ahí se salió para pasar a otra en que crecieron desigualmente la agricultura y las manufacturas, una economía de base agraria, semejante a la que dominaba en la mayor parte de la Europa en su tiempo. Y Hume hará una serie de inteligentes consideraciones acerca del peso de los factores climáticos y políticos en el desarrollo económico, convencido de que el absolutismo engendra la pobreza,
pero también de que la libertad no basta por sí sola para engendrar crecimiento. Dentro de esta sociedad, el desarrollo Tenían que económico... darlo a los libertarios, ¿no? A Hume. Dale, perdón. Dentro de esta sociedad, el desarrollo económico se basa en la división del trabajo y la articulación del mercado. En una primera etapa, estos mecanismos actúan internamente sobre la base del intercambio de los excedentes campesinos Listo, por listo, las listo. manufacturas locales. Dale, buenísimo. Muchas gracias, ¿eh? Muy valiente estuviste. Entonces, de alguna manera, y aparece más claro cuando lo describe a Adam Smith, dice, la fuerza de las cosas va a ser que las sociedades evolucionen, es decir, que transiten por estos caminos, más parecidas entre sí o menos parecidas entre sí, es decir, con ciertos parámetros, pero siempre van a ir por esos caminos. Una sociedad de cazadores-recolectores con una muy, muy escasa organización social, una sociedad pastoril, con un tipo de organización social y de organización política acorde a las necesidades de esa sociedad pastoril, una sociedad agraria, también con otro tipo de organización social, y hasta la llegada del capitalismo. En cualquier caso, ese etapismo que después va a ser imitado por muchas perspectivas y muchas formas de entender la historia, tiene como corolario básico el capitalismo. ¿Sí? El capitalismo es una forma de organización sociopolítica natural. Eso es lo que sostienen los de la escuela escocesa, ¿sí? Entonces, cualquier análisis que se hace del pasado es un análisis que lo conducen a ese corolario, ¿no? ¿Se entiende? Es como que esa es la base del texto. Me gustaría que algún otro nos ayude o a pensar esto, si esto es como lo dice, o decir, no, en tal parte dice tal otra cosa. No sé, cada cual puede haber leído esto de otra manera. A ver. Por ejemplo, acá, otra característica que señala, cuando habla de Smith sobre todo, dice, Smith elimina deliberadamente toda referencia a las transformaciones políticas, ¿sí? Y después va a decir lo mismo de Gibbon o de este otro que se llama Burke. Si el recorrido de la historia, digamos, forzosamente te va a llevar a un capitalismo liberal, es innecesario hacer una revolución política para eso. ¿Por qué? Porque la revolución política lo único que hace es perjudicar el funcionamiento del sistema económico, que libremente va a generar crecimiento, ¿sí? Fíjense cómo acá pareciera... sí, ¿vos querías agregar algo, Joaquín? Sí, dice, si no leí mal, como que estos mismos filósofos, por decirlo, entran en la negación misma de su formación como intelectuales de clase, ponele. O sea, niegan que fueron creados por una revolución burguesa que les llevó a permitir este desarrollo epistemológico, y a la vez plantea un desarrollo social que no hubiera sido posible si no fuera por esa revolución. ¿De qué revolución hablas? ¿De la francesa? De la inglesa, de la gloriosa del siglo XVII. Bien, la gloriosa revolución, ¿sí? Perfecto. Te hago otra consulta. Dale, dale. ¿Puede ser que él esté describiendo de alguna manera la formación de un bloque histórico? O sea,
de la formación de una intelectualidad que responda a las necesidades de un proyecto social de clase que se estaría formando en ese momento? Bueno, O sea, de sí. la intelectualidad como aliada y como parte de la clase que sin estos personal político, intelectual, no hubiera sido posible que se sostenga. Sí, acá es donde yo reniego porque no leyeron Koselleck. Muy mal. ¿Por qué? Porque una de las cosas que señala Koselleck es que esa transformación que se produce entre 1750 y 1850 se da precisamente porque se hace esa transición en que la burguesía pasa a dominar el escenario político y social. ¿Sí? Entonces, obviamente que la escuela escocesa no interpreta que el Estado es una herramienta de opresión de la clase dominante. Eso es una interpretación marxista que tiene un siglo después, casi, no un siglo, pero sí, por lo menos medio, ¿sí? Pero sí se entiende que en este periodo los lugares dirigenciales los pasa a ocupar la clase dominante, la burguesía, y estos intelectuales pasan a ser funcionales a esa consolidación de la burguesía, porque además, una cosa que aparece, no aparece desarrollado, pero sí aparece mencionado de manera indirecta varias veces, es el desplazamiento que se hace de los sectores populares en este proceso histórico, ¿no? Joaquín, ¿te acordás de eso? Sí, además dice que intentan como formar una nueva filosofía que incluya a los sectores populares. Dice la necesidad de elaborar una visión del mundo que puedan aceptar los pobres sin hacer una revolución social, diría. O sea, sin el conflicto. Estoy en el 82. Uy, pero mirá qué lejos que estoy en cualquier lado. 82. Perfecto, me gusta como lo dijiste. A ver. Sí, empiezan la lógica del capitalismo debía ser inculcada. Perfecto. Esta es la cita más adecuada para describir esto. A quienes no eran sus beneficiarios directos. Se hacía necesario elaborar una visión del mundo que pudiese ser universalmente aceptada. ¿Sí? Nosotros, todas estas cosas yo entiendo que, porque es un poco la misma experiencia que tuve yo, hay un montón de cuestiones que no se terminan de articular hasta el momento en que uno tiene que dar clases sobre estos temas. Es así. Uno no termina de entender bien la densidad, la complejidad que tiene el proceso de la revolución industrial o la doble revolución, hasta que no tiene que explicarlo. ¿Mm? Por eso son útiles los finales orales, básicamente, porque uno tiene que decir en voz alta lo que aprendió de manera fragmentaria, ¿no? Y justamente lo que dice es, bueno, hay todo un tránsito entre un precapitalismo, donde hay una acumulación primitiva de capital en términos, ¿no?, marxistas, que tiene que ver con la economía de plantación, que tiene que ver con la conquista de América. Fíjense que lo que dice Fontana de Smith es que Smith dice que el descubrimiento de América y el giro por el Cabo Buena Esperanza, es decir, la circunvalación de África, son los hechos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos dos procesos generan una transición. También ustedes lo van a ver un poquito más adelante en la cursada, creo que hacia el final de la cursada, cuando vean historia global, va a generar una transición en la que se va a consolidar los procesos comerciales, las redes comerciales, ¿sí? Se va a consolidar, no, se van a crear las redes comerciales náuticas, ¿no? Oceánicas, eso. Y eso por un lado, y por el otro lado se va a empezar a generar una acumulación de capital suficiente como para hacer el salto cualitativo que
en el siglo XVIII va a ser la industrialización, ¿sí? ¿Cómo se da esa acumulación primitiva? A través de la economía de plantación esclavista, ¿sí? Que genera grandes márgenes de producción y grandes márgenes de ganancia. Esa ganancia es la acumulación primitiva de capital, ¿sí? Que permite a la economía británica, por ejemplo, desarrollar la industria. ¿Mm? Bien, me fui por las ramas, pero no. Pero estoy acá con ustedes. Lo concreto es que ese proceso, que si Smith dice que, los hechos más importantes son esos dos, esos procesos, es un proceso que tiene ya 2 siglos y medio de dinámica, o más de 2 siglos y medio de dinámica, entre que se da el descubrimiento de América y el giro por el Cabo de Buena Esperanza, la circunvalación de África, o hasta que se da la revolución industrial. Bueno, en ese proceso se da una transformación de la sociedad en la que, en el caso británico, porque es el que describen estos señores, los campesinos pobres son desplazados de las zonas rurales, se dan los cercamientos, ¿sí? Que es la privatización de las tierras que antes eran de uso común. Es decir, se da un cambio en el significado de la idea de propiedad, cosa que también menciona acá Fontana, y se da ese desplazamiento que después va a permitir que el campesinado expulsado de las zonas rurales se convierta en el proletariado, ¿sí? Es decir, tenga que ofrecer su mano de obra para comer, para sobrevivir, para subsistir. Esa es la palabra, para la subsistencia. Entonces, en ese proceso, la forma de legitimar el estado de cosas es la historia. La herramienta para legitimar el estado de cosas es la historia. Sí, si ustedes, por ahí, ¿alguien se acuerda de alguna lectura que hable de este periodo y que mencione las formas de legitimación de ese estado de cosas que para el momento era nuevo? Yo, obviamente, tengo uno en mente ya, pero por ahí ustedes tienen otro. ¿Están o se desconectaron? Se durmieron. A mí me pasaría lo mismo, chicos, ¿eh? Si me veo a mí mismo hablando todo este rato, ya estaría durmiendo. ¿Alguien leyó Thompson? Que también está citado en Fontana. ¿Están ahí? Realmente estoy preocupándome. Capaz que se fueron. Sí, está acá. Sí, estamos. Estamos. Bien, ¿alguien leyó Thompson? Es la siguiente pregunta. Acá lo veo. Ahí vengo, ¿eh? Los escucho, díganme. ¿A este lo conocen? A ver si se ve. Ah, se ve al revés. Sí. ¿Lo conocen? Bien. Bueno, este tiene, yo creo que el mejor capítulo que yo leí de historia, miren que hay que decir esto, hay que ser atrevido, es en este libro el capítulo 6, que en la formación de la clase obrera, no, la formación de la clase obrera en Inglaterra, ese capítulo 3, que es este capítulo, no sé si lo llegan a leer, Tiempo, Disciplina y Capitalismo Industrial. Si no lo leyeron, chicos, léanlo. Para su formación, debe ser de lo mejorcito que he leído en términos historiográficos. Pero ahí describe por qué me interesa, por qué me acordé de este texto, porque
Thompson lo que hace, primero me acordé porque está citado por el propio Fontana, ¿no? Pero porque Thompson lo que hace es describir cómo ese primer proletariado de Inglaterra, que todavía tenía hábitos rurales y que tenía prácticas de resistencia más parecidas a lo que acá en América Latina se menciona como resiliencia a las prácticas impuestas por el capitalismo industrial, tenían, decía, esa clase obrera primitiva, tenían distintas formas de presión por parte de la burguesía para que aceptaran acomodarse al funcionamiento del capitalismo, ¿sí? Entonces, estos campesinos o ex campesinos el domingo hacían una fiesta, salían de jarana y el lunes no iban a trabajar. Entonces había que hacer todo un procedimiento de presión discursiva, sobre todo, pero coercitiva también, pero sobre todo discursiva, tendiente a que estas personas asumieran que tenían que levantarse el lunes para ir a trabajar. Porque a veces no iban el lunes, tampoco iban el martes y afectaban a la producción. Entonces, se da todo lo que describe el texto Tiempo, Disciplina y Capitalismo Industrial, es cómo los moralistas están todo el tiempo bajando línea de que, a ver si escucharon esto, que el trabajo dignifica, que el que no va a trabajar es un perezoso. Los religiosos bajan línea permanentemente, entonces están a la casa de los trabajadores. La vigilancia sobre el ritmo de trabajo, eso es lo que describe Thompson, ¿no? Entonces sí, de alguna manera, un poco como decía Joaquín, acá se configura una dominación. Vos sabés que, Joaquín, este concepto de bloque histórico a mí nunca me terminó de cerrar, porque precisamente tiene así una idea de homogeneidad que a mí no me termina de convencer. Pero además es bueno, nada. No quiero irme tanto por las ramas. Ya bastante me fui por las ramas con Thompson. ¿Qué más? ¿Se entiende este concepto que aparece en Fontana de, bueno, hay un sistema que se está imponiendo, que es el capitalismo, y es necesario legitimarlo? ¿Y cómo se lo legitima? Bueno, a través de la historia. ¿Y cuál es la lógica de la narrativa? Bueno, plantearlo en términos de evolución. Otra de las cosas que decía Koselleck, léanlo, es que la idea de evolución propia de Darwin no es posible si no se entiende esa transformación conceptual que tiene la historia en el siglo XVIII. ¿Sí? Si la historia como disciplina, y en este caso los historiadores británicos, no asumen el concepto de evolución, a Darwin no se le ocurre la palabra evolución. Y tampoco se le ocurre pensar la historización de la naturaleza. ¿Sí? La historización de la naturaleza solo es posible después de que la historia hizo un cambio paradigmático en el siglo XVIII. Eso es un poco lo que dice Koselleck y que también tiene que ver con lo que está acá diciéndonos Fontana. ¿Algo más? ¿Algo que podamos revisar? De a uno, porque si no se satura así el audio y no, como que no funca. Hola, Hola, ¿quién habla? Cintia Muraca. Ah, ahí.
¿Cómo andás, Cintia? Lo que pasa es que justo había cambiado de página para ver el texto. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Haciendo un poquito de referencia a lo que estabas recién hablando, en Fontana, justo en la página 96, al final, que es una pequeña cita, justamente como para profundizar un poco en lo que acabas de decir, ¿no? Esta idea de que Thompson habla de una construcción teórica de Smith, y donde habla justamente de esto de un cuadro sistemático del pensamiento. Me acordé que lo había leído y lo estaba buscando en el texto, y me parece que está bueno para compartirlo porque encierra varios de los temas que fuiste tocando. Uh-huh. Es la nota al pie. La nota al pie. Me pareció interesante porque me hacía, las palabras que ibas diciendo me hacían acordar algo que había leído en el texto, y era eso y lo encontré recién, y me parece interesante para compartir. Para el que no lo leyó, quizás que está bueno para que vaya a esta página y vea la nota al pie, que es donde justamente Fontana cita un poco lo que dice Thompson, y es lo que estabas hablando recién. Claro. Lo que hace Thompson, nosotros tuvimos poca relación con Thompson porque, bueno, también ha sido apropiado un poquito por el debate político, ¿no? Es decir, Thompson es como lo mejorcito del marxismo, entonces están todos los distintos actores de la izquierda política reivindicando a Thompson, y un poco se diluye el personaje y la calidad de la escritura de Thompson. Pero tiene este texto que es La pobreza de la teoría y otros ensayos, y además ha sido muy polémico. Es decir, Thompson tenía un partido político de esos como nuestros partidos políticos, ¿no? Que le iba muy mal en elecciones, pero era así como de una izquierda no estalinista, ¿no? Y era un polemista permanente, polemizaba permanentemente con los liberales sobre todo, ¿m? Y zanjaba bien las discusiones. Había un texto que nos daba, no sé si ustedes lo llegaron a conocer, a Norberto Álvarez, nos daba un texto que era sobre el debate sobre el crecimiento económico en el capitalismo, la calidad de vida, ¿era la calidad de vida? El nivel de vida, eso. Los cambios en el nivel de vida, y era un debate en el que participaban, no sé, 20 historiadores, y en realidad la posta la tenía Thompson. Siempre como que pasaba eso, terminaba pasando que la posta siempre la tiraba Thompson. Era el más difícil de ser golpeado por el liberalismo, en ese sentido era buenísimo. Vos sabés que recién pensé en algo. Sí, pensé en otra cosa. Hay otro texto en el que yo pensé cuando leía este texto de Fontana, que de este sí ustedes se deben acordar, porque creo que debe seguir siendo de los primeritos que ustedes deben leer en contemporánea, que es el de Canadain. ¿Se acuerdan de ese texto de Canadain? Cuando yo lo leí era una fotocopia ilegible, totalmente era más esfuerzo entender las palabras que entender el texto, pero era una descripción historiográfica sobre la Revolución Industrial, precisamente. Entonces ahí aparecían autores como los Dobb, Hilton, Thompson mismo, Maxime Berg. Acá hay alguien que quiere participar, Nicanor. Perdón, sí me acuerdo uno de la Revolución Industrial que te explicaba los distintos momentos históricos y cómo se iba viendo la interpretación de la Revolución Industrial según el momento histórico en el que se explicaba. Bien, lo explicaste mejor que yo, buenísimo. Sí, de ese texto me acordaba mientras leía Fontana. ¿Qué más encontraron acá en Fontana? Ustedes ustedes ven que yo me fui por el lado de los tomates, rescátenme si creen que no tiene nada que ver con lo que tenemos que hablar, porque yo, si me voy para ese lado es porque le encuentro una lógica y después tengo que hacer el esfuerzo por volver. Yo tengo una consulta. Sí, Luciano, ¿no? Él habla de una escuela escocesa. Sí. ¿Hay una escuela escocesa? O sea, ¿hay un espacio de socialización de los intelectuales? ¿O le da ese nombre como para agruparlos de alguna manera? No, usa ese nombre como para agruparlos. Fíjate que
la sociabilidad existe, y casi te diría, en función de lo que dijiste vos en tu intervención anterior, hay una sociabilidad de clase, ¿sí? Ahí tienen todos espacios en común, los que se conocen, ¿no? Después aparecen algunos personajes que son posteriores, ¿no? Pero dice, fulano era amigo de sutano, en varios pasajes dice eso. Este Edmund Burke, que era irlandés, un traidor. Digo, porque lo ponen en la escuela escocesa nada más, ¿eh? No digan después que yo ando diciendo que es un traidor por alguna otra cosa. Y después hay otra cosa que por ahí pensé mientras leía esto, página 93, que es como una reivindicación, un resumen que dice Adam Smith sobre el capitalismo. Acá dice, el sistema mercantil, o sea, el capitalismo, trae aparejados beneficios sin cuento para la sociedad. Y a mí me hizo acordar a la descripción que hacen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista del Capitalismo, cuando describen cómo el capitalismo liberó las fuerzas productivas, ¿sí? Que también es un elemento... y hay gente escribiendo en el chat y yo estoy en Bavia, pobres. No me escuchan por el micrófono, dice. Una pregunta con relación a la bibliografía. Yo leí un texto de Fontana que estaba publicado la semana pasada, que ahora había otro cargado, capítulo 4. No, lo que pasó fue que había uno del capítulo 4 que tenía mal las páginas, Rocío. Entonces, ayer cuando me di cuenta que estaban mal las páginas, bajé otro y subí otro que tiene las páginas correctamente, ¿sí? Es esto. Bien, perdón que tardé en leer tu mensaje. Decía, Marx y Engels en el Manifiesto Comunista dicen, bueno, el capitalismo, estoy parafraseando, digamos, y pasando a mi lenguaje. El capitalismo ha desatado las fuerzas productivas y ha tenido de magnífico todo esto. ¡Prrr! Y después les pega. ¿Sí? Pero primero dice, bueno, antes del capitalismo la sociedad era así y el capitalismo industrial trajo estos cambios positivos, pero trajo todos estos otros negativos. Que eso siempre me pareció muy interesante de Marx, más que de los marxistas, en el sentido de pensar, hacer la crítica desde el conocimiento de la cosa, ¿sí? Que antes de hacer una crítica, estudió el tema. Marx. Bien, ¿qué más podemos agregar acá? Smith insistía en que un vulgar jornalero en Gran Bretaña tiene los modos de vida mucho más acomodados que un soberano de los indios. ¿Sí? También ese es uno de los elementos que se convierten en sentido común. Justamente lo que termina de plantear Fontana, y eso es como el cierre o la conclusión, es que la escuela escocesa hizo una lectura muy sencilla de la historia y del pasado y de la sociedad, naturalizando el estado de cosas actual de ese momento, ¿no? Y convirtiendo ese discurso histórico de la evolución en un pensamiento como si fuera natural, ¿sí? Y Fontana permanentemente, sobre todo en este libro,
después no les voy a subir cosas al campus, pero busquen, porque está online, el libro este, y seguramente las partes también, busquen la introducción de este libro, porque justamente lo que hace él es disputar contra esas lógicas de entender la sociedad como que las organizaciones sociales fueran naturales, ¿sí? Y eso es algo que como historiadores nosotros tenemos que tener clarísimo. Las formas de organización social son fabricadas, ¿sí? Son una invención del hombre, de natural no tiene nada, y se dan por derivas de distintas situaciones políticas, ¿sí? Situaciones de relaciones de poder. Por eso es que partiendo de un mismo inicio, distintas sociedades van a tener tiempo después organizaciones diferentes. ¿Por qué? Porque, bueno, responden a las demandas de los distintos actores de esa sociedad para reorganizarse. Bien, ¿qué más? ¿Alguien agregaría algo? ¿Alguien preguntaría algo? La intro está como bibliografía obligatoria en la unidad 1. Pensé que estaban, que eran capítulos lo que había en la unidad 1. Gracias, Miguel. Buenísimo. Léanla porque les va a gustar. ¿Nada más? Ya tienen la cabeza así de escucharme. Bueno, pongan los videos y nos saludamos viéndonos la cara. Y listo, y nos despedimos, ¿sí? La semana que viene, sí, las lecturas son Moradielos y Noariel, que están, bueno, me parece que todavía no las pusimos visibles, pero ya las pongo visibles para que ustedes las puedan descargar. Y ahí vamos a... otra forma, está buenísimo porque ahora vamos a trabajar un tema que nosotros no hemos trabajado en la carrera, no sé ustedes, pero yo creo que no, pero por primera vez vamos a pensar en Napoleón. ¿O ustedes vieron Napoleón en contemporánea? ¿Vieron a Napoleón? Yo los veo ahora, No, así que pueden no hacer recuerdo. sí, no, sí, no. Bueno, pero todos sabemos quién fue Napoleón, el señor que usaba la mano acá y el birrete. Bueno, ahora vamos a entender un poquito de la influencia de Napoleón en Europa en el siglo XIX, para la clase que viene. Así que métanle a Moradielos y a Noariel, así tenemos una clase más dinámica, más de ida y vuelta, ¿sí? Buenísimo. Nos vemos la semana que viene, chicos. Nos vemos, profe. Chao, Cualquier profe. cosa me escriben. Chao, profe. Buena Gracias semana. por venir. Gracias. ¿Y cómo se saca esto? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste ahí? Se quedaron ahí. Chau. Yo quiero saber cómo sacarlo a esto.